Si ustedes logran entender esto, van a entender gran parte de los movimientos y cómo se mueve inteligencia artificial. Esto también impacta demasiado lo que es minería, energía, petróleo, todos estos elementos. Fabricar semiconductores o chips es una de las cosas, al menos a mi parecer, es muy fascinante. Y segundo, es de las tecnologías más avanzadas que tenemos en el mundo. Prácticamente se basa en hacer una escultura en una plaqueta de silicio a nivel molecular. Desde 2022 estamos viendo un aumento sustancial en las capacidades e inteligencia de estos modelos. Entonces, decime si es burbuja o no, Lauti. Dale, es lo único que te pido, por favor. Buenas, ¿cómo están, chicos? Acá les habla Lauti después de un par de meses editando este video. Quería pasar a comentarles que lo que van a ver a continuación son clips extraídos de lo que hicimos del webinar para la Cámara de Proveedores Mineros de Salta, acá en Argentina, que fue un webinar privado. Espero que lo disfruten, que encuentren insights sobre todo muy valiosos y sobre todo esperen hasta la parte del iceberg de la IA, que es uno de los recursos más importantes que he hecho en el último tiempo. Así que nada, espero que disfruten el video. Hagamos un poco de memoria que estaba pasando en 2022. Tiremos un poquitito para atrás, porque necesitamos un poco de contexto para empezar a atar cabos de diferentes maneras. Por lo pronto, ¿qué estaba ocurriendo en el mundo? A ver, estábamos teniendo las primeras imágenes del James Webb, de los telescopios más avanzados que tenemos, lo cual nos permitía ver mucho más lo que es el universo. También fue el año donde comenzó la guerra en Ucrania, que hoy en día persiste también. Además de todo esto, no fue un buen año para las criptos, también fue un año bastante duro en cuanto a ese estilo de tópicos. También fue el año en el que falleció la reina Isabel II. Obviamente, como somos argentinos, no puede faltar el Mundial, que bueno, ahora el año que viene ya se acerca nuevamente, pero sobre todo, y ahora sí a lo que nos compete, en 2022, precisamente el 30 de noviembre de 2022, sale ChatGPT. ¿Qué supone esto? Vamos a ver muchas métricas, vamos a ver muchos datos, así que cualquier cosita tengan ahí para anotar porque van a ver elementos muy interesantes. Igual al final de todo también van a ver algunos desgloses para que puedan anotar más tranquilos también. Por lo pronto, ¿qué es algo que llamó mucho la atención de ChatGPT? Que fue una plataforma la cual llegó al 1.000.000 de usuarios, o sea, la adopción estamos hablando, llegó al 1.000.000 de usuarios solamente en 2 meses, como podemos ver acá. Solo superado por Instagram Threads, que bueno, tiene un poquitito de trampa porque viene apalancado por todo el marketing de Instagram, pero para que pongamos un poco en magnitud, Netflix tardó 18 años en alcanzar los 100 millones de usuarios, Spotify 11, Instagram 2 años y medio, YouTube 1 año y medio, TikTok 9 meses y ChatGPT posicionándose como segundo en tan solo 2 meses ya estaba teniendo 100 millones de usuarios en la plataforma. Por lo pronto, para destacar un poco a rasgos generales, estos datos están sacados del McKinsey Survey de 2024. ¿Cuáles son los usos más comunes que le están dando a inteligencia artificial hoy en día? Por sector podemos decir que tema de operaciones, hay mucho, operaciones internas de negocio, hay mucho de investigación y desarrollo de producto, también hay mucho de marketing y ventas, incluso diría que este es el punto donde más se está penetrando. También hay elementos de ingeniería de software y otros elementos. Puntos así un poco por rubro. En cuanto a lo que es marketing y ventas, se utiliza mucho lo que es generación de contenido, personalización de campañas, análisis de clientes, o sea, ¿cómo hago para este cliente, teniendo en cuenta la información que tengo, teniendo en cuenta todo lo que aparece en la página web, todos los elementos, lo que yo conozco, cómo hago para optimizar o customizar propuestas particulares para este, por ejemplo, puede ser uno de esos casos. También en desarrollo de software se utiliza mucho para prototipados o diseños rápidos. Hoy en día es mucho más fácil poder prototipar aplicaciones, cual baja muchísimo la barrera de entrada y está bueno, permitiendo también una mayor diversidad de estos campos. Hay mucho también de operaciones, automatización de procesos, no sé, se tiene una reunión, una meeting, algo, extraer la minuta de la reunión, poder obtener diferentes elementos e insights de esas reuniones. Así montones de casos, ¿no? Estos son algunos de los más particulares, de los más sonados en todo caso. Desde 2022 estamos viendo un aumento sustancial en las capacidades e inteligencia de estos modelos. Acá tenemos una gráfica que lo que nos comenta es lo siguiente. Acá podemos ver que estamos en abril aproximadamente de 2023 y marca la salida de GPT-4. Particularmente, ¿cuál es la información que nos esconde este gráfico detrás, ¿no? Este gráfico de acá muestra un benchmark, un testeo que se les hace a los modelos de lenguaje, que se les hace a las inteligencias artificiales, que son principalmente preguntas de nivel de doctorado, ¿no? Sobre todo en tópicos de ciencia. Y acá en el 70% tenemos un umbral, una línea punteada, que lo que nos marca es cuál es la puntuación promedia que saca un ser humano experto, o sea, una persona con un doctorado en ciencias,
en cuanto a lo que es este test. Por lo general, el humano promedio responde en eso el 70%. ¿Qué pasa? Podemos ver el crecimiento desde abril de 2023 hasta la actualidad, que empezamos a pasar esa barrera a principios de este año y sobre todo con un punto acá muy interesante que es DeepSeek. Quédense con este punto de acá porque vamos a volver a retomar y a tirar un poco el hilo desde este lado. Resumiendo, ¿qué es lo que nos muestra esta información, este gráfico al final del día? Es un crecimiento en las capacidades que van teniendo estos modelos de lenguaje, ¿no? Cada vez son más inteligentes. Lo que está pasando ahora en este momento es que estamos llegando tan arriba en el test que tenemos que empezar a desarrollar nuevos tests para volver a evaluar ciertas inteligencias artificiales porque ya se están acercando al final, ¿no? En estos casos. Ahora, mientras vemos que la tendencia es que los modelos se vayan haciendo cada vez más inteligentes y más capaces, la tendencia que vemos en cuanto a lo que son los costos de generación y de inferencia, que eso vamos a hacer un doble clic ahora en unos momentos, vemos que cada vez la unidad de medida de inteligencia va siendo cada vez más barata. A lo largo de diferentes meses vamos viendo que obtenemos mejores modelos por el mismo precio o incluso más baratos. Entonces la tecnología tiende a abaratarse, ¿no? Sobre todo esto tiene que ver mucho con tema de cómputo, con tema de técnicas, con temas de avance que se va haciendo en el mundo de inteligencia artificial principalmente, ¿no? Para poner algunos números, no sé si se llega a ver muy bien desde ahí donde se ubiquen, pero por lo pronto esto es una tabla que tiene que ver en cuanto a los precios que tienen de entrada de tokens y de salida de tokens. No se me pierdan, no hay problema, un token es una palabra, sílaba o frase, puede llegar a serlo, es la manera en cómo se segmentan los textos para que el modelo de lenguaje pueda entender. 1 millón de tokens, ok, Lauti, ¿qué equivale a 1 millón de tokens? Podríamos decir que la Biblia puede tener aproximadamente en contenido 1 millón de tokens, como para que tengamos algo como para medirlo también, ¿no? De entrada, supongamos, si nosotros a ChatGPT le pasamos la Biblia completa, eso de media cuesta $1.25. Ahora, si nosotros ponemos al modelo de lenguaje a redactarnos toda la Biblia, a escribir esa cantidad de millones de tokens, nos sale $10 esa inferencia, ¿no? Ahora vamos a tocar un poco más estos temas. Acá hay unos muestreos de los diferentes modelos, ¿no? Por lo pronto, Gemini 3 lo tenemos más de este lado, que tiene $2 por input, por millón de tokens de input, y 12 por millón de tokens de output. Esto es un muestreo de más o menos los rangos que se manejan, los diferentes proveedores y modelos que hay hoy en día. Hay un pequeño detalle que tenemos que tener en cuenta antes de continuar, ¿no? Que para que un modelo de lenguaje funcione, tienen dos procesos claves principalmente. El primero es el entrenamiento del modelo de lenguaje. Esto es, ok, tengo montones de data, tengo terabytes y terabytes de internet, tengo todo Wikipedia, tengo todo YouTube, tengo muchísima información de fondo, limpia, ordenada, preparada totalmente. Y ahora lo que hago es tomar la red neuronal, tomar el modelo y empezar a pasar la información. Es eso el entrenamiento. ¿Qué pasa? Este entrenamiento también tiene sus costos y lleva ciertos elementos a tener en cuenta. Y por último, tenemos lo que es la inferencia. La inferencia es lo que siempre nosotros interactuamos por lo generalmente con ChatGPT. Cada vez que nosotros le hacemos una pregunta ahí por el campo de texto y le apretamos el enter y nos empieza a generar la información, eso es la inferencia. Por lo pronto, quédense. Entrenamiento por un lado, que es antes de que salga el modelo, se pasa toda la información para calibrar esa red neuronal. Y lo siguiente, lo que constantemente utilizamos es la inferencia, que es la predicción que se realiza al final del día, ¿no? Estábamos viendo que los modelos son más inteligentes mientras los costos de inferencia son menores. Es un poco diferente con los costos de entrenamiento. Los costos de entrenamiento sí son más elevados, ¿no? Y no es algo que se puede permitir cualquier persona en todo caso. Acá podemos ver algunos de los modelos de lenguaje, cuántos salieron. Por ejemplo, GPT-4 en su momento salió $79 millones. El Gemini versión 1, ya vamos por la versión 3, pero bueno, todavía no están tan actualizados los datos. Acá tengo información hasta 2024. Salió 192 millones. Y quédense con este punto de acá, porque DeepSeek, si tratamos de comparar en cuanto a tema de magnitudes, no está en este gráfico, pero DeepSeek costó aproximadamente $5.6 millones en entrenar. Se logró que un modelo llegue a competir con capacidades muy buenas de los modelos de punta a principio de año con esta cantidad de costos, enfrentándose a modelos que quizás estaban teniendo 10 veces más los costos de entrenamiento. Vamos a volver a hacer doble clic en ese tema en unos momentos. Por lo pronto, tener en cuenta que tenemos inferencia por un lado, que son los costos que se van disminuyendo cada vez más, o sea, cada vez nos sale menos a utilizar inteligencia artificial y hacer predicciones, y por otro lado tenemos los entrenamientos, que esto se va escalando principalmente con las técnicas de entrenamiento, nos vamos haciendo mejores y más buenos en entrenar los modelos, por lo tanto nos va saliendo un poquitito más barato, pero depende mucho de cada modelo en estos casos. Ahora, ¿qué pasa?
A principio de año tuvimos una anomalía bastante fuerte que movió muchísimo los mercados hasta en cierto punto. Esta anomalía tiene nombre y es DeepSeek. Por eso les comenté que se acuerden de estos puntos, sobre todo en el puntito del diagrama del GPQA Diamond, esto que nos muestra que la inteligencia de los modelos van en aumento. DeepSeek tuvo sus cosas particulares. DeepSeek descolocó el mundo en su momento. Esto es una gráfica del plazo de 24 de enero a 27 de enero de 2025 y podemos ver cómo la salida de DeepSeek marca de repente toda una caída en las acciones del S&P 500, Nvidia, Micron, Broadcom. O sea, fue algo que choqueó muchísimo a la comunidad, ¿no? ¿Por qué es que ocurrió esto principalmente, ¿no? Porque DeepSeek de cierta manera pudo demostrar al mundo de que con menos capacidad, con menos gráficas, con limitaciones que tiene también, porque DeepSeek es un laboratorio chino y China tiene ciertas limitaciones para compra de GPUs. Entonces, lo que mostró DeepSeek es que llevaron la optimización al extremo. Ese fue uno de los grandes puntos y el mercado reaccionó a esto. Dijeron, ok, este punto de acá, a principios de este año, podríamos decir que fue como la primera versión que dijeron, bueno, estalla la burbuja de inteligencia artificial, ¿no? Cayeron los mercados, después esto se volvió a regular, no quedó muy mal impactado, pero sí es verdad que en su momento choqueó bastante. Ahora, ¿cómo es que el mundo está reaccionando en correlación a todos estos fenómenos? Estamos viendo que cada vez vamos teniendo más y más empresas de GenAI, o sea, el gráfico este de acá muestra un crecimiento en la cantidad de nuevas empresas en lo que es el plazo de 2019 a 2024 relacionadas a lo que es GenAI, ¿no? O sea, podemos ver que desde 2022 la tendencia es bastante lineal, pero desde 2022 estamos teniendo ciertos aumentos en la cantidad de empresas. Y es más, me juego todo lo que quieran de que acá 2025 está mucho más alto, que es el número de esta barrita si tuviésemos acá el gráfico. También estamos viendo que la inversión privada se disparó en empresas de GenAI. Esta tendencia sí es un poco más bruta. Podemos ver de cómo pasamos de aproximadamente, esto está en $billion, o sea, 1.000 millones acá en español. Por lo pronto, de 2022 pasamos de 5.000 millones en cuanto a lo que es inversión global en lo que es inversión privada de GenAI a 33,94 mil millones. O sea, tuvimos un salto prácticamente de casi 7 veces en lo que es la inversión en cuanto a este tipo de compañías. Además, acá podemos ver una distribución un poco más general de lo que es la inversión privada en AI, pero segmentado por sector. Vemos que los sectores donde principalmente se está yendo esta inversión es en cuanto a infraestructura de inteligencia artificial, investigación, governance, que es como la parte ética de lo que es inteligencia artificial. Después viene todo lo que es la parte de manejo de datos y procesamientos, usos médicos también. Y por último, quiero remarcar este punto de acá, que si lo contamos de arriba para abajo, energía, petróleo y gas se encuentran en el top 12 de estas iniciativas en las cuales se está proveyendo de capital, ¿no? Que se está invirtiendo. Esta tendencia nos confirma la comprensión de que la energía es un pilar fundamental para el desarrollo y la infraestructura de inteligencia artificial. Y ahora, con unos elementos que vamos a ver más abajo, vamos a volver a reforzar el por qué consideramos un poco esto, ¿no? La gran pregunta que muchas personas se suelen hacer de vez en cuando también me hacen, ¿no? Estamos frente a una burbuja. ¿Es la siguiente revolución industrial? ¿Qué onda? ¿Sí? ¿No? Tal vez. Ok, la respuesta no es tan blanco-negro, así que pasemos a detallar un poco, ¿no? Es entendible que muchos analistas consideren que es una burbuja teniendo en cuenta esta clase de movimientos, ¿no? Este último año de 2025 hubieron algunos movimientos de inversiones que llaman un poco la atención, ¿no? Es como que OpenAI invierte en servicios para Oracle, Oracle le compra hardware o software a Nvidia, Nvidia invierte en OpenAI, OpenAI en AMD, o sea, se están dando toda una serie de inversiones circulares que cuanto menos lo que hacen es llamar la atención, ¿no? Por lo pronto. Entonces es entendible que mucha gente esté pensando, bueno, la burbuja explota, sí, no. Como vimos, también podríamos comentar como la salida de DeepSeek o junio de principio de año también como una pseudo explosión de esa burbuja, ¿no? Esto dependiendo del punto de vista desde donde se quiera mirar, ¿no? Nuestro actor principal, ¿no? Jensen Huang es el CEO de Nvidia. Gran parte del bardo que hay en el medio, Nvidia está ahí metido por todos lados. Nvidia nació siendo una empresa de creación de gráficas para videojuegos. O sea, su público principal es videojuegos. Por cómo funcionan las gráficas, no me voy a meter tan en detalles técnicos, pero tengamos en cuenta que las gráficas, en comparación a un procesador de una computadora, las gráficas tienen mucho más poder o capacidad para hacer
cálculos matriciales en paralelo, que es principalmente lo que se necesita mucho para inteligencia artificial, ¿no? Cálculos de montones de operaciones matemáticas para poder hacer esas predicciones que de fondo son las generaciones de ChatGPT que vemos cada vez que le preguntamos, no sé, cómo hacer una receta particular, por ejemplo. Podemos ver que desde 2024 se viene incrementando la evaluación que tiene NVIDIA y gran parte de esa evaluación está en los datasets, está en estas infraestructuras, en las gráficas que ellos arman y luego arman estos datacentros para vender luego los servicios, ¿no? Todas estas unidades están en $1.000.000. Podemos ver cómo gran parte, por no decir la gran mayoría del mercado de lo que mueve NVIDIA, está apuntado a lo que son los data centers. Para que pongamos un poco en perspectiva el tamaño de monstruo que es NVIDIA actualmente, estos datos son del 30 de octubre de 2025, tengamos en cuenta que solo hay 2 economías mundiales, o sea, acá estamos comparando lo que es la capitalización de mercado, que hay que poner un asterisco acá porque la capitalización de mercado principalmente es cuánto el mercado estima que puede valer una empresa en su totalidad de acciones. Muy diferente quizás a lo que sería el PBI nominal por otro lado. Hay 2 economías en el mundo que tienen una evaluación superior o un PBI nominal superior a lo que es NVIDIA, que estos son Estados Unidos y China. Para que tengamos en cuenta también un poco la magnitud que tiene NVIDIA como empresa en cuanto a lo que es su evaluación, tendríamos que juntar el PBI de España, de Australia, de México y un poquito de Brasil para recién poder estar acercándonos a los niveles que maneja NVIDIA. O sea, de ese tamaño estamos hablando del monstruo. Ahora, ¿por qué vale tanto, no? O sea, ¿qué están haciendo? ¿Están haciendo oro? ¿Tienen diamantes ahí metidos? Ok, bien, todo gracias a estos cacharros. Lo que a mí me gusta denominarle el nuevo patrón oro y lo que le da un poco el nombre a esta presentación, ¿no? Cada uno de estos cacharros que ven acá mismo sale entre $60.000 a $70.000. Es un poco oro también, un poco al final del día. ¿Qué onda? No me respondiste la pregunta, Lauti. ¿Estamos frente a una burbuja o esto es la siguiente revolución industrial? ¿Qué onda? ¿Vos qué opinás? Ok, hasta acá espero que se haya entendido un poco los diferentes puntos que vamos tocando, y si hay un punto donde yo necesito que tengan atención plena es en este punto de acá, porque acá vamos a empezar a ver y vamos a empezar a atar todos los cabos y todos los puntos que vimos recién. Si ustedes logran entender esto, van a entender gran parte de los movimientos y cómo se mueve inteligencia artificial, 1, como economía, y 2, por qué ocurren ciertos fenómenos que ocurren alrededor de esto también. Entre ellos también impacta demasiado lo que es minería, energía, petróleo, todos estos elementos que yo les comentaba un poco más arriba, que les dije que después íbamos a hacer un poco más de doble clic en este punto. Vayamos descendiendo y vayamos viendo lo que es el iceberg de la economía de IA, lo que a mí me gusta denominar. Tenemos en lo que es el primer nivel, que es la zona sobre el agua, o sea, lo que está expuesto a la superficie, que es la capa de aplicación o de agentes. Acá es donde estamos todos, absolutamente todos. Desde nuestro lado en Irida Labs, como proveedores, como desarrolladores, como laboratorio de investigación y desarrollo de soluciones GenAI, hasta ChatGPT como producto, como chatbot. Acá también está Gemini, están diferentes tipos de aplicaciones, incluso Gamma, todo lo que ustedes consuman per se, todo lo que sea una aplicación final para el usuario que posea inteligencia artificial como motor de su núcleo, se encuentra en esta capa de arriba. Si vamos bajando de a poco, ya entramos en el segundo nivel, que es la maquinaria que corre todo esto de fondo, ¿no? Como segundo nivel tenemos todo lo que es la capa de los modelos fundacionales, ¿no? Acá podemos tener los proveedores como OpenAI con los modelos de ChatGPT, Google, perdón, con los modelos de Gemini, tenemos Anthropic con los modelos de Claude, y también tenemos otros elementos, otros modelos de lenguaje, los cuales son abiertos, ¿no? Los cuales la comunidad los publica en internet y uno puede descargarse esas inteligencias artificiales y correrlas, ¿no? No es algo que lo puedes correr en una máquina desktop o una netbook por lo general, pero sí es algo que, bueno, si juntas un poco de dinero, se puede correr y tener tu propia inteligencia artificial, todo en privado. Ahora, ¿qué pasa? Hoy en día estamos viendo que hay mucha inversión sobre el tercer nivel, la capa de infraestructura y de energía. Tengan en cuenta que para mover todo esto se necesitan las gráficas, y las gráficas todas estas están agrupadas en data centers, en galpones enteros con gráficas donde esto tiene que estar refrigerado y tiene que tener una muy buena fuente de energía, sobre todo, porque consume lo suyo. En esta capa de infraestructura tenemos todo lo que son las nubes, ¿no? Los proveedores, la nube de Google, la nube de Azure, la nube de Amazon, Oracle, buenísimo. Si seguimos bajando un poco más en el iceberg, ya llegamos a el punto de los cuellos de botella físico y la manufactura, y acá es donde ya empezamos a ver el por qué NVIDIA tiene una evaluación tan alta, porque estamos hablando de fabricar semiconductores o chips. Es una de las cosas, al menos a mi parecer, es muy fascinante. Primero,
primero que todo. Y segundo, es de las tecnologías más avanzadas que tenemos en el mundo. Prácticamente se basa en tallar o hacer una escultura en una plaqueta de silicio a nivel molecular. Es muy interesante, al menos a mí me resulta muy interesante cómo funciona. Como punto 4, acá en la capa de diseño tenemos a proveedores como Nvidia, como AMD, como Google con sus TPUs, que estos lo que hacen es, ok, buenísimo, yo diseño el microchip, te digo, mira, vos lo tenés que armar de esta manera y los mando a hacer. Nvidia agarra, los diseña, se los hace TSMC, que ahora vamos a bajar ese nivel, y después Nvidia ensambla, empaqueta esto, los convierte en gráficas y los vende al mercado. Eso es lo que hace Nvidia de fondo. Ahora, la siguiente capa, y acá ya nos empezamos a meter en terrenos donde dominan muy pocas empresas. En la capa número 5 de manufactura y el empaquetado, o sea, las empresas que per se se encargan de hacer tallados de estos diseños en las plaquetas de silicio, es principalmente dos empresas que pueden hacerlo con la mayor calidad posible que se necesita para inteligencia artificial, ¿no? Después hay chips de más baja complejidad, como puede ser un chip que lleva una heladera o un lavarropas. Esos son otro tipo de chips que no requieren tanta complejidad. Ahora, para los niveles que se manejan en inteligencia artificial y para los niveles que se necesitan en potencia de cómputo, hay principalmente solo dos empresas en el mundo que pueden fabricar esto. La primera es la taiwanesa TSMC, Taiwan Semiconductors, y la segunda es Intel en Estados Unidos. Entonces, acá ya empezamos a ver cómo estos terrenos o fabricar microchips es un poco más una ciencia bastante compleja, ¿no? O sea, que tienen muy pocas empresas. Por último, está bien, TSMC hace los grabados de los microchips con los diseños que les proveen los proveedores, ¿no? Nvidia, AMD, etc. Hay una capa más abajo, que acá esto sí es un monopolio absoluto y esto sí es otro tema totalmente aparte, que es la capa del equipamiento crítico que se necesita para hacer este tallado sobre los microchips, ¿no? Esto lo que se hace es una máquina que cuesta alrededor de $300 millones, que la fabrica una sola empresa que es holandesa, que es esta empresa ASML, y lo que se encarga es de, ok, una vez que tengo la plaqueta de silicio, a través de luces ultravioletas, lo que hace es grabar a nivel molecular todo lo que es el patrón del chip. Eso es lo que se hace. Y por último, si bajamos abajo de todo, tenemos la capa de recursos naturales. Necesitamos, o sea, los microchips tienen mucho de materiales o de tierras raras, se le dice, ¿no? Que consume mucho. Sobre todo lo que se necesita es silicio, y un silicio muy particular, un silicio muy, muy de alta calidad. Se dice que el silicio ese es silicio 9Ns, o sea, un 99 con 9 ceros atrás. Esa es la calidad que tiene que tener el silicio que se utilizan para los chips de más alto nivel, pero también intervienen muchos otros tipos de materiales en el momento del armado de esto, ¿no? También se utiliza mucho cobre, oro para las terminaciones de ciertos cables o de ciertos contactos, tierras raras como neodimio, materiales estratégicos como el galio, el germanio, y sobre todo también para refrigerar o para los procesos también en el medio se utiliza mucha agua para refriamiento y procesamiento. Una vez que vimos todo el iceberg, vamos a hacer el ejercicio inverso, para que tengamos en cuenta también cómo es que nacen los microchips. Y ahora, teniendo en cuenta de que, la empresa que fabrica la única máquina que puede ser capaz de grabar a nivel molecular, estamos hablando de nanómetros en este caso, principalmente los chips que tienen mejor calidad están entre 3 a 1 nanómetro, o sea, son extremadamente minúsculos las medidas que se utilizan. ¿Cómo funciona? Primero se extraen los materiales y se obtienen las obleas de silicio. Estas obleas de silicio es lo que yo les decía, es silicio de muy alta calidad. Ahora, una vez que tenemos esas obleas de silicio, las mandamos a SML o tenemos que grabarlas a través de este láser litográfico, ¿no? Se la damos a la empresa, esta empresa nos graba todo lo que son los diseños del microchips, buenísimo, se lo pasa a TSMC. TSMC es en realidad quien graba estos elementos, estos caminos, estos transistores en los microchips, utilizando y siendo proveído de los diseños que tiene Nvidia. Nvidia, una vez que tiene estas GPUs, estos chips, estos elementos para correr inteligencia artificial, también gaming, pero principalmente vimos que la evaluación viene sobre todo del lado de data centers. Nvidia lo utiliza para armar data centers. Estos data centers necesitan muchísima energía y muchísimas gráficas para poder correr los modelos de lenguaje que tenemos hoy en día. Una vez que tenemos estos data centers, se ponen o se dejan, no sé cómo decirlo, instalarlos me suena medio raro la palabra, pero supongamos que agarran e instalan los modelos en los data centers también. Estos modelos
los instalan OpenAI, Google, utilizando y consumiendo la potencia de los data centers, y después con lo que se utiliza estos modelos, con lo que se instala ahí, se provee a montones de usuarios, se crean las aplicaciones del primer nivel. Entonces vamos viendo cómo el uso del usuario y el peso desde el primer nivel en cuanto a la creación, el uso, el consumo, también desde el lado laboral, vemos cómo está habiendo una demanda muy grande desde el primer nivel, desde el nivel de la superficie, donde se encuentran la capa de aplicación y los agentes, y eso hace que vaya ejerciendo presión hacia abajo. ¿Qué pasa? Llega un punto donde no podés ejercer mucha más presión porque tenés una sola empresa en todo el mundo que es capaz de generar uno de los puntos más claves de la creación de los semiconductores. Entonces, ok, decime si es burbuja o no, Lauti. Dale, es lo único que te pido, por favor.